En el primer día de la guerra, barcos lanzamisiles egipcios bombardearon la costa mediterránea del Sinaí, dirigiéndose a Rumana y Ras Beiron, Ras Masala y Ras Sudar en el Golfo de Suez y Sharm el Sheikh. Los buzos militares egipcios también atacaron las instalaciones petrolíferas de Balaem, deshabilitando el perforador masivo. La batalla de Latakia entre las armadas israelí y siria tuvo lugar el 7 de octubre, segundo día de la guerra. 5 barcos lanzamisiles israelíes con rumbo hacia el puerto sirio de Latakia hundieron un barco torpedero sirio y un dragaminas antes de encontrar 5 lanzamisiles sirios. Los israelíes utilizaron contramedidas electrónicas y señuelos radar para evadir los misiles sirios, y luego hundieron los 5 barcos lanzamisiles sirios. Este revolucionario combate, el primero entre lanzamisiles que usan misiles de superficie, demostró la potencia de pequeños y rápidos barcos de misiles equipados con contramedidas electrónicas avanzadas. La batalla también consolidó a la Marina israelí, largamente ridiculizada como la oveja negra de las fuerzas de defensa israelíes, como una fuerza formidable y efectiva por derecho propio. El puerto de Latakia fue el sitio de otro enfrentamiento entre el 10 y el 11 de octubre, cuando barcos de misiles israelíes dispararon contra el puerto, dirigiéndose a 2 lanzamisiles sirios que avistaron maniobrando entre buques mercantes. Ambos buques sirios fueron hundidos, y 2 buques mercantes fueron alcanzados por error y hundidos. El 7 de octubre también fue testigo de la batalla de Marsat Alamat. 2 patrulleros de la clase Dabur israelí que patrullaban en el Golfo de Suez encontraron 2 lanchas Zodiac egipcias cargadas con comandos navales egipcios y un bote patrulla, respaldado por cañones costeros. Los barcos de patrulla israelí hundieron ambos Zodiac y la patrullera, y los patrulleros israelíes sufrieron daños durante la batalla. La batalla de Baltim, que tuvo lugar del 8 al 9 de octubre frente a la costa de Baltim y Damieta, terminó en una victoria decisiva israelí. 6 barcos lanzamisiles israelíes que se dirigían hacia Port Said encontraron 4 barcos de misiles egipcios procedentes de Alejandría. En un combate de unos 40 minutos, los israelíes evadieron los misiles egipcios TIX usando contramedidas electrónicas y hundieron 3 de los barcos lanzamisiles egipcios con misiles Gabriel y disparos de artillería. Las batallas de Latakia y Baltim cambiaron drásticamente la situación operacional en el mar a favor de Israel. 5 noches después de la batalla de Baltim, 5 patrulleros israelíes entraron en el fondeadero egipcio en Ras Gareb, donde había más de 50 patrulleros egipcios, incluidos barcos armados de pesca movilizados para el esfuerzo de guerra y cargados con tropas, municiones y suministros para el lado israelí del Golfo. En la batalla que siguió, 19 barcos egipcios fueron hundidos, mientras que otros quedaron atrapados en el puerto. La Marina israelí tenía el control del Golfo de Suez durante la guerra, lo que hizo posible el despliegue continuo de una batería israelí SAM cerca de una base naval israelí, cerca del extremo sur del Canal de Suez, privando al ejército egipcio de apoyo aéreo y evitando moverse hacia el sur e intentar capturar el sur de Sinaí. Una vez que la cabeza de puente sobre Suez se había instalado, Leonid Brezhnev, consciente de que las fuerzas árabes se encontraban ya perdidas, solicitó al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que ambos intervinieran conjuntamente para solicitar un alto el fuego. El 20 de octubre el secretario de Estado, Henry Kissinger, se desplazó a Moscú para una entrevista urgente con las autoridades soviéticas a fin de poner término a la guerra. Fruto de las negociaciones fue que al día siguiente, el ejército egipcio reconoció por vez primera la presencia de tropas israelíes en la zona del canal, aunque en realidad se encontraban más allá, en la ruta que unía Suez con el Cairo, tratando de rodear al tercer ejército egipcio. El mismo día, 21, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera urgente con una propuesta conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética que se aprobó, constituyendo la que, en síntesis, estableció la obligación de las partes de finalizar las operaciones militares en 12 horas y cesar el fuego, permaneciendo las unidades militares en los lugares que ocupasen en ese momento, esto es, las 6 de la madrugada del día 22 de octubre. En segundo lugar, se combinaba a que, una vez establecido el cese del fuego, las partes negociasen un acuerdo de paz. En tercer lugar, se exigía el cumplimiento de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad. A pesar de la resolución, las hostilidades continuaron en Suez, donde las fuerzas israelíes terminaron de embolsar al tercer ejército egipcio. Una nueva resolución del Consejo de Seguridad, la 339, reunido a petición del presidente Sadat, reiteró la resolución 338 y exigió a las partes volver a la situación del día 21, aunque Israel hizo caso omiso y permaneció en sus posiciones, continuando la guerra. La Unión Soviética, viendo perder a sus socios árabes, movilizó a parte de su flota en el Mediterráneo, entre ellos 2 portahelicópteros y varias divisiones de paracaidistas junto con los aviones de transporte y lanzamiento correspondientes, bajo la amenaza expresa a Estados Unidos de desplegar tropas propias para poner a salvo al tercer ejército si Israel continuaba la ofensiva.
Estados Unidos, por su parte, declaró la alerta nuclear, especialmente criticada por los miembros europeos de la OTAN que no habían sido consultados. Mientras las acciones militares continuaban, Egipto bloqueó la entrada al Mar Rojo en el estrecho de Tirán en un acto de presión que Israel consideró como acción de guerra. También ordenó al Tercer Ejército una operación militar con apoyo de artillería y cazas para salir de la bolsa en la que se encontraba y mostró ante la opinión pública internacional su decisión firme de no negociar el intercambio de prisioneros si Israel continuaba sus acciones. Siria se unió a esta última estrategia con el beneplácito de la Unión Soviética. Así, el Tercer Ejército egipcio inició una maniobra para levantar el bloqueo el día 26 de octubre, pero le fue imposible. Ese mismo día Estados Unidos exigió a Israel el fin inmediato de las operaciones y que permitiese la llegada de un mínimo de suministros al Tercer Ejército, todo ello a cambio de que serían las posiciones del día 26 y no las fijadas en la resolución 338, las que se tendrían en cuenta en las futuras negociaciones. A propuesta del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, se acordó por unanimidad del Consejo de Seguridad el envío a la zona de conflicto de fuerzas de interposición de países que no hubiesen intervenido directa o indirectamente en el conflicto y tuviesen buenas relaciones con los contendientes. Así se acordó que la expedición de paz estuviese formada por miembros de los ejércitos de Austria, Finlandia y Suecia. El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Egipto se firmó el 11 de noviembre en el kilómetro 101 de la ruta que unía Suez y El Cairo, en el que se definieron las fórmulas de intercambio de prisioneros y el suministro de alimentos y combustible al Tercer Ejército. Por su parte, la conferencia de paz que auspiciaba a Estados Unidos en Ginebra fue un fracaso al no asistir Siria ni estar invitada a la Organización para la Liberación de Palestina. No obstante, comenzó formalmente el 21 de diciembre con la asistencia, además de los contendientes, de Jordania, Estados Unidos y la Unión Soviética. Al poco de abrirse la sesión y con las declaraciones iniciales se dio por pospuesta sine die. Egipto e Israel mantuvieron negociaciones secretas que dieron fruto el 18 de enero de 1974 con la separación de ambos ejércitos, hasta ese momento fijos en las posiciones del 27 de octubre anterior. El acuerdo estableció la salida del ejército israelí de la zona occidental del Canal de Suez y la creación de una franja de separación de 11 kilómetros en la que se desplegaría la fuerza de las Naciones Unidas, limitándose el número de tropas de ambos bandos y la capacidad de la ONU para inspeccionar el cumplimiento de los acuerdos. Por su parte, las negociaciones sirio-israelíes concluyeron el 31 de mayo. Israel se retiró de la zona este ocupada en los altos del Golán durante el conflicto hasta las posiciones del alto el fuego de 1967, se verificó un complejo intercambio de prisioneros que aún se cuestiona por la parte israelí y se estableció una línea de interposición de fuerzas de la ONU. Egipto sintió que moralmente se resarcía de las humillantes derrotas anteriores y se restableció un cierto equilibrio simbólico con Israel. Esto facilitó que el principal país árabe se alejase de las tesis soviéticas y se acercase más a los Estados Unidos, mientras que Siria mantuvo su vinculación a la Unión Soviética. La aproximación de Egipto al mundo occidental favorecería diversos acuerdos con Israel, Sinaí I y Sinaí II, que culminaron en los acuerdos de Camp David unos años después. Pese a todo, la intensa actividad diplomática dio lugar a una paz equívoca, pues estuvo acompañada de una escalada terrorista internacional por parte de grupos palestinos y de un inusitado acorralamiento diplomático contra Israel, gracias a la mayoría automática que formaron en la ONU los países árabes y el bloque del Este, que provocó más de 20 resoluciones consecutivas contra el Estado judío. Pero las implicaciones internacionales fueron mucho más allá del ámbito estratégico. El embargo petrolero a Occidente y la rebaja de la producción de los países árabes productores de petróleo, en represalia por su respaldo a Israel, desencadenó la drástica subida del crudo y una crisis en las economías industrializadas tras casi 3 décadas de crecimiento ininterrumpido. Paradójicamente, Israel no sufrió esta crisis de suministro gracias a algunos pozos que conservó en el Sinaí. En conclusiones del conflicto podemos terminar resumiendo: resultado, victoria militar de Israel. Resolución 338, con un alto el fuego que condujo a la Conferencia de Ginebra de 1973. Beneficios políticos para Israel y Egipto. Cambios territoriales, el ejército egipcio ocupó la costa este del Canal de Suez, con la excepción del punto de cruce israelí cerca de Debersoe. El ejército israelí ocupó 1.600 kilómetros cuadrados de territorio en la costa suroeste del Canal de Suez, a 100 kilómetros de El Cairo, y rodeó el enclave egipcio en la orilla este. El ejército israelí ocupó 500 kilómetros cuadrados de Basán, en la parte superior de los altos del Golán, a solo 32 kilómetros de Damasco.